Es decir, la Corte Interamericana sí tiene competencia para decirle a un Estado que su poder legislativo, su poder judicial o su poder ejecutivo actúe de determinada manera conforme a las normas del derecho internacional. Para entrar a una entrevista sobre estos temas y otros con Miguel Ángel Soria, ex viceministro de Justicia. Quiero que escuchemos juntos con nuestro invitado y ustedes lo que nos ha dicho. ¿Lo tenemos o no lo tenemos aún? ¿Lo tenemos? No lo tenemos aún, así que para después. Bienvenido, doctor Soria, a Exitosa. Doctor Soria, hola. Karina, buenas noches, gusto saludarte. Hola, Gracias por la ¿cómo invitación. está? Hola, Karina. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Bienvenido, ¿cómo está? Ha quedado al voto la apelación que se hizo para archivar las denuncias por las muertes en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. ¿Usted qué cree al respecto? ¿Qué cree que debería pasar? ¿Está bien esta apelación que se ha hecho? ¿Está dentro de los cánones que de repente se deben respetar? Porque esto le ha caído mal, por supuesto, a los familiares de las víctimas, ¿no? Sí, naturalmente, pero no obstante que pueda generar tal vez una incomodidad en los familiares de las víctimas, en este caso de las protestas, es el legítimo derecho de la Presidenta y de su abogado de interponer los recursos judiciales que consideren pertinentes. Sin embargo, creo que un proceso constitucional para intentar anular la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación en ese momento, Patricia Benavides, me parece que el debate no es en un proceso constitucional, sino en el fuero parlamentario, que es el que tiene que examinar esta denuncia constitucional. Sobre todo por delitos que me parece que están bastante alejados de lo que realmente ocurrieron en los hechos, ¿no? Uno de ellos es el delito de genocidio. Entonces, creo que el debate en el fuero constitucional no tendría mucho éxito porque básicamente está yendo por un tema de fondo antes que por alguna garantía que eventualmente se le haya lesionado a la Presidenta. Porque recordemos que la denuncia constitucional emana de una autoridad competente, que es la Fiscal de la Nación, y se interpone ante el Congreso de la República, que es el órgano competente para examinar estas denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado. De allí no encuentro ninguna eventual violación al debido proceso en contra del presidente. Lo que he podido revisar de la demanda del doctor Joseph Campos, respetable colega, es que considera que no existen hechos razonables que vincularían a la Presidenta de la República, pero eso, reitero, no se debate en el fuero constitucional, sino en el fuero parlamentario, que es el que finalmente, a partir de los votos y una investigación previa, decidirá si la denuncia constitucional procede o no procede. A ver, para poder entender mejor, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? Porque lo que han solicitado es en el fuero del Poder Judicial. ¿Por qué lo hacen el Poder Judicial? Porque finalmente se está viendo esto en el poder, en el Ministerio Público, ¿no? Está en el Congreso de la República. Lo que se está examinando en el Poder Judicial es un proceso constitucional de amparo o de habeas corpus. No estoy seguro del proceso, pero finalmente es un proceso constitucional. De amparo o habeas corpus podría ser cualquiera de ellos. El tema es que lo que se discute en el Poder Judicial, a partir de lo que he podido revisar, lo que plantea el abogado de la Presidenta es que no existen hechos razonables que vinculen a la Presidenta con la comisión de los delitos que son motivo de denuncia constitucional, entre ellos el de genocidio, homicidio calificado y entre otros. Pero el hecho de que exista o no exista una vinculación con los hechos, con la Presidenta a la que se le atribuye estos graves delitos, eso no se discute en un proceso constitucional, sea de amparo o de habeas corpus, sino se discute en el foro parlamentario, que es donde la ex fiscal de la Nación presentó esta denuncia constitucional, que es el fuero competente para examinar. Entonces, en realidad, discutir si es que existen o no existen
elementos razonables que vincularían a la Presidenta de la República con la comisión de estos graves delitos, no es ante un juez constitucional, sino ante el Congreso de la República. Me parece que la demanda constitucional que se ha interpuesto en este caso en el Poder Judicial para defender los derechos de la Presidenta, finalmente va a terminar declarándose improcedente, ¿no? Sin embargo, Karina, estamos ante el debate de la apelación. Significa que ya en primera instancia le han denegado la demanda. En segunda instancia se está viendo la apelación y después de esta decisión, el abogado de la Presidenta tendrá el derecho de interponer un recurso. Si es que le es adversa la resolución, pues tendrá el derecho de interponer un recurso de agravio constitucional que se resuelve por el Tribunal Constitucional. Muy bien, entonces acá lo que a mí me parece es que hay dos escenarios, ¿no? Este escenario que se está viendo primero ya en el Congreso de la República y que está en apelación, como usted bien me dice, pero hay otro escenario que el cual yo le estaba remarcando y que era este escenario el cual me decía Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, que ya criticaba al fiscal de la Nación por algo que estaba haciendo o que pretendía hacer. Escuchemos para que usted saque sus propias conclusiones. Claro, con gusto. Debe comprender que él no tiene que hacer política. Él no tiene competencia para hacer. La primera que haga política deberían denunciarlo constitucionalmente y sacarlo de la Fiscalía de la Nación. Eso es lo que debería corresponder. Yo creo que ha perdido objetividad. La otra vez ha salido a hablar sobre que este es un complot de lo que les quieren hacer a él con las leyes, y habla de todos, incluyendo, dice, los que están investigados por la protesta. No, ¿sabe qué? Que ese fiscal primero se lave la boca antes de estar generando unas declaraciones que pueden ser mal interpretadas, porque nadie está obstaculizando su tarea. Muy bien, él dio estas declaraciones en el marco de la pregunta que le hago es la siguiente, ¿no? Sobre las investigaciones que se le está haciendo a la Presidenta de la República sobre las protestas del 2023, ¿no? Entonces, él lo que me responde es que el fiscal Villena deje de hacer política y que se lave la boca antes de hablar de la Presidenta de la República. Entonces, bueno, hay algo en el camino, legítimo, ¿no? A ver, es legítimo que el abogado de la Presidenta tenga también esos argumentos de defensa que no son necesariamente jurídicos, sino políticos, ¿no? Pero sí creo que a partir de esa aclaración podemos evidenciar algo, Karina, que está ocurriendo últimamente con muchas de nuestras autoridades, ¿no? Hablando del presidente del Poder Judicial y del propio fiscal de la Nación, que muchas veces sus declaraciones antes que de un órgano técnico que están encargados de la Administración de Justicia y el fiscal de la Nación encargado de perseguir el delito presuntamente cometidos por altos funcionarios, sí deberían abstenerse de realizar declaraciones que se acercan mucho a la política. Su rol, ¿no? El rol de todos es un rol de actuar con objetividad, no necesariamente de llevar a la cárcel a las personas o llevarlos a una acusación o a una investigación, sino de evaluar los hechos del caso, actuar con objetividad, y si es que no se encuentra ningún indicio razonable de la presunta comisión de un delito, pues archivar el caso. Si por el contrario encuentran indicios razonables de la comisión de delitos, continuar con la investigación y proceder de acuerdo con el proceso penal. Pero sí, yo encuentro legítimo la apreciación del doctor Campos en el sentido de que hay autoridades que se exceden en sus declaraciones, que muchas de estas, antes que reafirmar el rol de su institución a la que representan, Poder Judicial, Ministerio Público, entran al juego político en el que no deberían de estar. Ahora yo, ex viceministro, le quería preguntar sobre las declaraciones que ha dado el presidente del Poder Judicial sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él ha dicho que es un exceso. Recordemos que
la presidenta de la República junto con el presidente del Congreso de la República han dicho que reafirman su adhesión al sistema interamericano de protección de derechos humanos, pero consideran que siendo un país democrático se han extralimitado al dar su opinión y rechazar esta ley de lesa humanidad. A ver, Karina, en la misma línea que expresé sobre el fiscal de la Nación, ¿no? Creo que el presidente del Poder Judicial también debería ser más prudente en sus declaraciones, sobre todo porque las decisiones judiciales de todos los jueces de la República del Perú tienen la misma fuerza vinculante que las decisiones de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, obligatorias para los estados, no porque la Corte Interamericana lo haya decidido por sí misma, sino porque el Estado peruano, ya desde hace décadas, desde 1978, que es la Convención Americana de Leyes Obligatoria, lo aceptó así, de forma obligatoria, en el ejercicio de su propia soberanía. Entonces, sí es cierto que la Corte Interamericana creo que se ha excedido, ¿no? La resolución de la Corte Interamericana de ordenar al Estado peruano que su poder legislativo paralice un procedimiento parlamentario establecido en la Constitución, creo que es un exceso, creo que es una equivocación por parte de la Corte Interamericana. Y antes que señalar eso respecto de un proyecto de ley que no es ley todavía, que no está publicada en el peruano y que no se aplica en la práctica, creo que debió dejar que las autoridades del Estado peruano, sean los jueces del Poder Judicial o sea el propio Tribunal Constitucional, resolvieran el asunto, como ya lo hizo antes, ¿no? En el primer caso del indulto del presidente Fujimori, la Corte Interamericana, por ejemplo, ordenó que sea el Perú el que resuelve el caso del presidente Fujimori, y ahí tuvimos un juez supremo que declaró inválido, sin efectos jurídicos, el indulto al presidente Fujimori, y fue confirmado en segunda instancia. Pero que el presidente del Poder Judicial indique que hay un exceso y que eso no se debe de cumplir, me parece que además es desconocimiento de las normas del derecho internacional, porque él debe de recordar que fue precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos y Cantuta, que ordenó al Estado peruano que la sala del ex juez supremo, Javier Billenstein, dictara una nueva sentencia en el caso Barrios Altos, porque esa sentencia contradecía lo que ya había establecido la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos. Es decir, la Corte Interamericana sí tiene competencia para decirle a un Estado que su poder legislativo, su poder judicial o su poder ejecutivo actúe de determinada manera conforme a las normas del derecho internacional. Muy bien. Aquí Epicentro TV ha puesto un tuit el día de ayer que me ha llamado la atención. Dice, el reconocido diario francés Le Monde reseña hoy la aprobación de la ley que impide los procesos contra autores de crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002. Estamos en la línea de la misma ley de la cual habla el presidente del Poder Judicial. El título del artículo es En el Perú los autores de crímenes contra la humanidad protegidos por la ley. El texto señala que por segunda vez en 6 meses las autoridades peruanas han desafiado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La nota hace referencia a los casos en los que procesados o condenados podrían beneficiarse y concretamente a la reciente condena a 2 exmilitares por la violación de 9 mujeres en Manta y Vilca en 1984. Frente a este caso, concluye el artículo, 40 años después de los hechos, es posible que los condenados no sean nunca encarcelados y que además ningún proceso de esta naturaleza tenga lugar en el Perú. Es decir, aquí está identificando casos donde esta ley sería perjudicial. Ya se ha identificado un caso más, por decir el caso de Urresti. Urresti sería beneficiado y después de muchísimos años la familia de la persona violada y del periodista que fue asesinado han encontrado justicia porque ha sido sentenciado por asesinato. Entonces se van identificando a personas ya de carne y hueso que van a ser
afectadas, ¿no?, por esta ley. ¿Esta ley debe ser así de general o de repente hay otro tipo de proceso que puede, porque lo que nos dice Cueto, el congresista Cueto y el congresista Rospigliosi, es que hay gente que está esperando muchísimo tiempo por la sentencia y que ya han prescrito el tiempo? Se debe identificar esos casos y individualizarlos y quizás darles algún tipo de tratamiento. Pero una ley general, ¿usted cree que ese es el mecanismo para arreglar este tipo de cosas? No, Karina, definitivamente no. Yo tengo una posición jurídica sobre esa ley. Creo que es perjudicial para la justicia en nuestro país. No solo beneficia a policías y militares, no solo va a afectar casos concretos, sino que también beneficia a terroristas. Lo conversamos alguna vez, Karina, en el estudio, y va a beneficiar al delincuente terrorista Quispe Palomino, que hoy gobierna prácticamente en el Braem, con el caso de la masacre de Soras. Más de 100 ayacuchanos del distrito de Sora fueron masacrados a machetazos por este sujeto. Los terroristas del MRTA que mataron transexuales en el oriente de nuestro país también se van a ver beneficiados en el caso de las Gardenias. Es decir, esta ley beneficia en general tanto a policías como militares como a terroristas. A los terroristas, discúlpeme, a los terroristas se les puso lesa humanidad porque el congresista Rospigliosi nos dice una y otra vez, no se dejen confundir porque a los terroristas los condenan diciendo delito de terrorismo, jamás de lesa humanidad. No, el caso Soras, Karina, el caso Soras, afortunadamente todavía está en investigación en Ayacucho porque el fiscal, apropiadamente, aplicando los tratados sobre derechos humanos de los cuales el Estado peruano es parte, como la Convención sobre Imprescriptibilidad, aplicó precisamente al caso Soras, no solamente le aplica el delito de terrorismo, sino que dice que ese delito de terrorismo fue cometido en el contexto de un crimen de lesa humanidad. Y por eso es que ese delito que se cometió en la década del 80, 82 hasta donde recuerdo, hasta el día de hoy se sigue investigando, pese a que, de acuerdo con la ley del Perú, con el Código Penal de 1924, ya está prescrito. Pero se sigue investigando porque ese delito de terrorismo está siendo investigado como un crimen de lesa humanidad. Ninguna persona en el Perú, Karina, puede ser condenado por un crimen de lesa humanidad, ninguno, porque los delitos los crímenes de lesa humanidad no están previstos como delitos en nuestro país, ninguno. Pero los delitos comunes que fueron cometidos en el contexto de un crimen de lesa humanidad, esto es, bajo un plan sistemático o ataque generalizado contra la población civil, allí sí se puede comprender o establecer las consecuencias jurídicas más evidentes, que es la imprescriptibilidad. Entonces, sin embargo, tú planteabas, Karina, una posición del congresista Cueto que me parece legítima, y es que se debe individualizar los casos y no resolver estos problemas con una ley en general. Ellos no dicen eso. Ellos más bien plantean que sea general. Yo le digo que a mi percepción como peruana y como periodista, yo creo que una ley general sería perjudicial, ¿no? Sí, y creo que tu propuesta es jurídicamente la más aceptable. ¿Por qué? Porque ocurre que en nuestro país muchos jueces y fiscales califican hechos como crímenes de lesa humanidad cuando no lo son. Por ejemplo, mencionaste el caso de Daniel Urresti. Daniel Urresti fue condenado como coautor de asesinato, pero no se aplicó aquí la figura de los crímenes de lesa humanidad, con lo cual el caso Urresti no se consideró como un crimen imprescriptible, hasta donde estoy revisando. Pero en la justicia penal sí sería necesario, importantísimo, revisar, por ejemplo, si el caso El Frontón, que tiene más de 40 años de investigación, constituye un crimen de lesa humanidad. Es decir, el caso del Frontón, el homicidio, los asesinatos que ocurrieron allí por el uso excesivo de la fuerza letal, ¿se cometieron dentro de un plan sistemático contra la población carcelaria, dentro de un plan generalizado contra la población carcelaria, o fue una ejecución extrajudicial? Sí, pero ¿constituiría un crimen de lesa humanidad? No. Y el derecho internacional, Karina, y te cuento que esto fue producto de mi tesis de maestría, que se titula La prescripción de los delitos graves de derechos humanos bajo el derecho internacional,
es que se tiene que identificar por parte de fiscales y jueces, y eso debería ser además una solicitud de parte de los abogados defensores, es solicitar al fiscal y al juez un control del plazo de prescripción conforme a lo que se ha realizado en la investigación. De acuerdo. Pero previamente los abogados deberían decir a los fiscales y a los jueces, oiga, estos hechos bajo el derecho internacional no constituyen crímenes de lesa humanidad, constituyen violaciones graves de derechos humanos, sí, y que bajo el derecho internacional sí pueden prescribir, pero claro, y que se en tanto califique. la investigación se haya Bien. realizado con la debida diligencia. De acuerdo. Esa es la salida a tu propuesta, Karina, y es lo correcto y es lo aceptable en el derecho internacional. Con una salida de esa forma, la Corte Interamericana no tendría ninguna oposición porque eso está establecido en su propia jurisprudencia. Muy bien, entonces se debería calificar incluso los crímenes que ya han sido sentenciados. A ver, eso podría ser a partir de una solicitud de nulidad de la sentencia, ¿no? O sea, podría ser a partir de un habeas corpus, ¿no? Pero dar la posibilidad del recurso sí existe. O sea, incluso para personas condenadas existe esa posibilidad. Los habeas corpus el día de hoy, Karina, son imprescriptibles, no hay plazo para interponerlos. Entonces, si hay una persona condenada y encarcelada por la comisión de delitos contra los derechos humanos que fueron indebidamente calificados como crímenes de lesa humanidad, la defensa tiene todo el derecho de interponer habeas corpus para que eso se examine. Y hay amplia jurisprudencia en el propio Tribunal Constitucional en la que han hecho esta distinción de lo que constituyen crímenes internacionales como de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, de lo que no constituyen crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿hay un campo jurídico abierto para poder plantear estas acciones? Existe. La idea es que los abogados defensores lo hagan. Lo hagan y cerrar esto de la mejor manera. Muchísimas gracias. Aquí una solución un poco más racional de lo que nos muestran desde el Congreso de la República. Muchísimas gracias. Y desde el Ejecutivo, por supuesto, dando estas declaraciones tan confrontacionales. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Soria, ex viceministro de Justicia, experto en derechos humanos, por supuesto. De eso se trataba su viceministerio. Muchas gracias.